Muy buenas tardes, vos ahí que estás del otro lado, Dios te bendiga. Bueno, estamos felices, llegó el domingo una vez más. Si nos estás viendo por primera vez, te cuento que mi nombre es Javier Rifa, soy el pastor de la Iglesia Nueva Vida. Y en un tiempo como este, ¿no? Donde es una temporada y un tiempo muy especial, es esto, ¿no? Entendimos que la palabra de Dios no la detiene nadie, ¿no? Entendemos que nosotros somos la iglesia, ¿no? Donde habita el Espíritu Santo, no las cuatro paredes, venimos diciendo esto cada domingo, sino que nos damos cuenta, ¿no? En medio de las crisis de tantas cosas. Y hoy queríamos compartirte una palabra que realmente nos damos cuenta, ¿no? De esto que te decíamos, que en las crisis Dios sigue obrando milagros. Las crisis son oportunidades, ¿no? Las crisis son esas oportunidades donde vemos la mano de Dios, ¿no? Por supuesto, para aquellos que deciden creer, para aquellos que guardamos el corazón, ¿no? No es que nos sentimos tristeza, no es que nos sentimos angustia, no es que nos sentimos incertidumbres, no es que nos sentimos, como decimos siempre, temores, sino que nosotros estamos confiados porque sabemos que Dios en quien levanta la mirada al cielo y pone su confianza en Él, Dios, como dice su palabra, Él lo guarda, ¿no? El que habita bajo su abrigo, decíamos el domingo pasado, va a morar bajo sus alas, bajo su protección. Y hoy un poco queríamos hablarte de esto, ¿no? De las crisis. Dios sigue obrando milagros, ¿no? Las crisis son un momento donde puede ser una oportunidad para comenzar una nueva etapa en tu vida. La crisis es una oportunidad para que las cosas viejas pasen y Dios haga de nuevo algo nuevo sobre tu vida, ¿no? Que abra de nuevo un camino, dice Isaías, ¿no? Donde no lo hay. Las cosas viejas pasaron, ¿no? Y el profeta Isaías decía, ¿no te das cuenta que yo estoy haciendo algo nuevo? ¿No? Y aún en medio de la nada, ¿no? Pero Dios va a abrir un camino donde no lo hay. Para aquellos que creemos, Dios es especialista en sorprendernos. Dios es especialista en aquel que pone su confianza en Él de mostrarle su mano, su misericordia. Y yo quiero animarte a esto en este tiempo, ¿no? Que vos creas. Sin fe, dice la palabra, que es imposible agradar a Dios, pero cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él premia a quienes lo buscan. Por eso no te vas a quedar en el intento, no vas a morir en el intento, no te vas a quedar naufragando en el medio del mar, ¿sí? Esta prueba vas a pasarla. Y si levantás la mano, tu mano, ¿no? Al cielo y le decís, Señor, agárrame de tu mano y ayúdame a pasar del otro lado, ¿no? A pasar la tormenta de tu mano, yo te puedo asegurar que Dios te va a agarrar de esa mano poderosa que Él tiene y te va a ayudar a pasar del otro lado. Entonces, yo quería compartirte una palabra, ¿no? Hoy va a ser una reflexión más cortita, pero que va a ser de bendición. Y la palabra se encuentra en Segunda de Reyes capítulo 4, del 42 al 44, ¿no? Y acá está contando la historia de un hombre que llega a un lugar y llega con una mercadería, ¿no? De alimentos, pero lo vamos a leer. Dice, de Baal Salisa llegó alguien que llevaba 20 panes de cebada y espiga de trigo fresco. Eliseo le dijo a su criado, ¿no? Dale de comer a la gente. Y él le pregunta, este criado, y le dice, ¿cómo voy a alimentar a 100 personas con esto? ¿No? Replicó el criado. Pero Eliseo insistió, dale de comer a la gente, pues así, dice el Señor, comerán y habrá de sobra. Entonces el criado le sirvió pan, y conforme a la palabra del Señor, la gente comió y hubo de sobra. Mira, yo lo aprendí en estos años, en este tiempo, que la palabra de Dios tiene poder, ¿sí? Que la palabra de Dios es una palabra que irrumpe, ¿sí? Y al ser hablada, vos al declararla, al creerla, ¿sí? Abre un camino, ¿sí? En lo espiritual. Y déjame decirte que la palabra de Dios y la declaración de la palabra
hace que lo que está en los cielos sea manifestado en la tierra. Si la palabra tiene ese poder, la palabra tiene un poder espiritual de cambiar tu corazón, de cambiar tu vida, que es lo más importante, de poder llegar a experimentar y conocer a Dios, pero también la palabra tiene un poder sobrenatural para cuando vos la crees y la declarás, lo que no existe comienza a pasar. La fe dice que es llamar las cosas que no son como si fuesen. Y este es el tiempo de que vos empieces a creer, ¿no? Eso, que empieces a hablar con tu boca y a declarar las cosas que no son como si fuesen. Y acá en esta historia veíamos, ¿no? Que era algo realmente sobrenatural. Era un milagro lo que estaba sucediendo porque llega una persona, no solamente con 20 panes y espigas de trigo fresco, entonces le dice Elías a Eliseo, ¿no? Al criado, a la persona que le ayudaba en sus tareas, ¿no? Dale de comer a la gente. Y vos fíjate lo que le dice, ¿no? Lo que le contesta Eliseo, ¿cómo? ¿Cómo voy a alimentar a 100 personas con esto? Replicó el criado, ¿no? Y acá le dice, ¿no? Elías, le dice, dale de comer a la gente, pues así dice el Señor, comerán y habrá de sobra, ¿no? Entonces el criado sirvió el pan conforme a la palabra del Señor y la gente comió y hubo de sobra. Acá vemos, ¿no? Qué tremendo. En los tiempos de crisis, en los tiempos de escasez, en los tiempos donde no vemos, ¿sí? Con claridad, eh, como te decía al principio, es la oportunidad de ver la mano sobrenatural de Dios. Y vos fíjate que en esos momentos de crisis, el domingo pasado, mi esposa contaba la historia, ¿no? De estas dos ranitas, que las dos se caen a un recipiente, ¿no? Con crema, y una tiene una actitud donde empieza a patalear, se cansaba y dijo, de esta no salgo, y se dejó ahogar y murió. Y la otra no, rana, que hizo? Pataleó, 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 y de repente esa crema de leche la transformó en mantequilla, pegó el salto y salió, porque ella en su mente decía, yo voy a salir de esta, yo voy a vivir, y empezó a declarar con su boca, ¿no? Entonces, lo que yo me refiero que esto no se trata de solamente ser positivo, lo cual es importante, porque lo positivo no irrumpe en lo sobrenatural, en lo espiritual, ¿no? Y acá nosotros te estamos hablando de una palabra de Dios, un Dios que quizás, no sé, es la primera vez que estás escuchando, pero del otro lado vos decís, sí, yo conozco, ¿no? La historia, la teoría, a ese Jesús que nada, que siempre vimos ahí crucificado, ¿no? Me senté en la iglesia, salí, entonces déjame decirte que vos conociste, ¿no? A la religión, pero vos tenés que en este tiempo darle la oportunidad a Dios de conocerlo a Él, de conocer su corazón, de conocer, como dice la palabra, semejante amor, ¿no? Que siendo un pecadores, dicen Romanos, Jesús vino a morir por nosotros, ¿no? Y esto lo estamos nombrando cada domingo, y ese es el amor, que Dios no vino a morir por alguien bueno, sino que vino a morir por un mundo injusto, por un mundo pecador, por un mundo, ¿no? Que de repente el hombre lo único que piensa es en cómo prosperar, plantar un árbol, edificar una casa y listo, y se terminó tus días. Así somos de vanos, ¿no? Y el hombre codicia y el hombre tiene esa omnipotencia y muchas veces de querer ser como Dios. Pero Dios nos da la oportunidad cada día de nuestras vidas, en las crisis, de poder alzar los ojos al cielo, ¿no? Ablandar nuestro corazón y decir, Señor, yo conozco las cuatro paredes, pero nunca tuve una experiencia con vos. Entonces este es el tiempo, en medio de esta crisis, en medio de esta cuarentena, que vos y tu familia tengan un encuentro con ese amor. Y yo te digo algo que acá la palabra está diciendo, ¿no? Mirá lo que pregunta Eliseo. Eliseo dice, eh, ¿cómo? ¿Cómo voy a alimentar? ¿No? Claro, era una locura, tenía que alimentar a 100 personas, dice, con 20 panes, ¿no? Y un poco de trigo fresco. Y acá está la pregunta, ¿no? Tremenda que es como el bombero, ¿no? El cómo es como el bombero que viene, ¿no? Y apaga la fe, ¿no? Ese cómo es la parte nuestra intelectual, es la parte nuestra lógica, que de repente cuando se terminan las cosas que podemos hacer por nuestros propios medios, es allí donde
empezamos a decir, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo sigo? ¿No? ¿Y ahora cómo termina esto? Pero vos tenés, como decíamos antes, la postura de decir cómo, y este hombre podría haberle dicho a Eliseo, no, esto es una locura, no, yo no lo voy a hacer, yo me niego, voy a quedar como un ridículo, ¿cómo voy a con 20 panes a repartirlos y darles de comer a 100 personas, no? Pero acá vemos que él no se limitó a esa lógica, a ese cómo, no se limitó a decir, esto no tiene solución, sino que se levantó en fe y le creyó a la palabra de Dios, porque aquel Eliseo le estaba diciendo, ¿no? Que dale de comer a esta gente, pues así ha dicho el Señor, comerán y habrá de sobra. Y así son las promesas de Dios, ¿no? Cuando Dios lo habla, habla algo en su palabra, cuando Dios empezás a tener una relación y como decimos cada domingo, ¿no? Se cae ese velo. ¿Cuál es el velo? Ese velo que realmente me ciega y simplemente me hace ver lo natural, las cuatro paredes, ese Jesús que me hablaron un día, pero donde nunca tuve una experiencia, ¿no? Entonces, como te decía recién, es el tiempo de que vos saques los comos de lado y le des la oportunidad a Dios de decirle, Señor, o aunque no entiendo, como este criado, como este empleado decía, o aunque me cuesta, yo voy a obedecer y voy a animarme a creer a lo que dice tu palabra, ¿sí? Y a tener una experiencia con vos, darte la oportunidad de conocerte, ¿no? Y realmente es loquísimo que nosotros estemos pensando, cada domingo lo estoy repitiendo, que nosotros le estemos dando la oportunidad a Dios, ¿no? Es Dios que nos dio hace 2000 años en esa cruz la oportunidad a nosotros de experimentar lo que es la gracia, es ese favor inmerecido de Dios, ¿no? Nosotros acá quizás vos del otro lado conocés la ley moral, lo que debo hacer y lo que no debo hacer, pero no entendés por qué Dios lo pidió, por qué dice la palabra que Él es nuestro Padre, ¿no? Y que Dios al que toma por hijo lo disciplina. ¿Por qué? Porque lo ama. Si vos tenés un hijo, si vos del otro lado y sos padre, ¿no? O de repente tenés una cierta edad donde tenés que darle un consejo a alguien, vos vas a esforzarte, ¿no? Por disciplinar con amor, ¿no? Para que evitar que esa persona a quien amás, ¿no? Pueda sufrir consecuencias, ¿no? Y ese es el amor de Dios, que cuando la palabra habla, cuando la palabra dice algo y cuando Dios nos da un consejo en la Biblia, es porque Él nos formó, porque Él nos creó, Él nos pensó, Él sabe cómo funcionamos. Entonces, como te decía, ¿no? Cada vez que nosotros actuamos de una manera necia, incrédula, lo que nosotros hacemos es cerrarnos, ¿no? Y no darle la oportunidad a Dios de decir, bueno, a ver, ¿por qué dice esto en su palabra? ¿Por qué Dios me está pidiendo esto de mi corazón? ¿Por qué Dios no quiere sacrificios? ¿Sí? Porque a Dios no le interesa el sacrificio que hagas, ¿no? La gracia que te decía recién es por fe, no es por obras, no es por lo que vos hagas también, porque la palabra dice que todos, ¿sí? Fuimos destituidos de la gloria de Dios y considerados pecadores. ¿Qué quiere decir destituidos de la gloria de Dios? Todos nos separamos de Dios desde aquel día en el Edén y anduvimos tras nuestros propios caminos como ovejas sin pastor, pero acá la palabra de Dios dice que Él nos quiere adoptar como hijos, ¿no? Que Él quiere que realmente volvamos a ese estado original, ¿no? Donde podamos decir, yo no voy a desconfiar de Dios, yo no voy a tener primeramente un pensamiento de que es imposible ser como la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque realmente vos lo que tenés que creer en este tiempo que cuando Dios te está pidiendo algo en tu corazón, en tu vida, es porque Él tiene algo mejor, ¿no? Y por más que a vos te parezca loco o imposible, ¿no? La palabra de Dios dice que sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Entonces volvemos acá a lo que decíamos antes. Nuestros pensamientos son limitados, los pensamientos de Dios son eternos, son trascendentales. No podemos entender con su mente, ¿sí? Y con nuestra mente no podemos entender, ¿sí? Tenemos que entender con la mente de Dios muchas de las situaciones. Y acá vemos cómo este hombre, ¿no? Que hay que destacar, este criado, no anuló la palabra de Dios. Al fin y al cabo obedeció, ¿no? Al fin y al cabo puso la fe por obra, ¿no? Y dice que empezó a repartir estos panes. Y mirá lo que dice el versículo
44 de Segunda de Reyes 4. Dice, entonces el criado sirvió pan conforme a la palabra del Señor, la gente comió y hubo de sobra. Qué tremendo. Cuando Dios hace algo, lo hace completo, ¿sí? Y lo hace en abundancia, y lo hace bien, y hace que vos te sorprendas, ¿no? Cuando tenés fe y cuando le crees a Dios. En cambio, cuando vos te cerrás, cuando le das lugar a la incredulidad, cuando le das lugar al cómo, ¿sí? Es como esa rana que te contaba que se empieza a hundir, ¿no? Empieza a ver lo que le falta, ¿sí? Y no puede ver con ojos de fe. El otro día escuchaba algo, ¿no? Que decía que la fe, ¿no? Muchas veces la anula la vista, ¿no? Que había un hombre que estaba entrenando, ¿no? A un equipo deportivo y de repente tenía que tener un alto rendimiento este hombre con peso. Entonces de repente le muestran, ¿no? La barra con ese peso y dijo, esto yo no lo puedo levantar, y no lo levantó. Entonces hicieron, ¿no? Se juntaron con personas que saben de deporte, que saben cómo funcionan las emociones también, y dijeron, la vista muchas veces, ¿no? Arruina el potencial. ¿Y qué hicieron? A este hombre le taparon los ojos, ¿no? Le pusieron la barra con el peso y cuando la levantó, dice que levantó lo mismo que dijo que no podía levantar y lo levantó con una fuerza que casi lo pasa para el otro lado, ¿no? Entonces, ¿qué vemos acá? Lo que dice la palabra de Dios, que no es por vista, es por fe. Vos en este tiempo tenés que decirle, ya está, hasta acá yo quise ver por vista. Y primero tenemos que creer para ver, ¿no? Y para ver milagros, para que vos, yo no sé lo que estás viviendo del otro lado y en tu casa, pero déjame decirte que si yo te lo estoy diciendo es porque yo lo experimenté. Era incrédulo, yo era realmente duro en mi corazón, ¿no? Muchas veces me reía, me burlaba, pero cuando vos tenés un encuentro con la presencia de Dios, cuando vos tenés un encuentro con Jesús, cuando vos tenés una experiencia, todos tus cómo, todos tus argumentos, toda tu lógica cae y empezás a entender que tenés que caminar con Dios, ¿no? Y que realmente Dios te va a llevar una aventura tan grande que vas a experimentar cosas que hoy no las podés entender, que no las podés creer. Pero yo te quiero decir que el mismo Dios que la Biblia nos habla desde Génesis es el mismo Dios que hoy está. Y es el mismo Dios que está interesado en bendecir tu vida. Y mirá lo que dice el Salmo 78, versículo 24. Dice, hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio comida del cielo. Pan de ángeles comió el hombre, Dios les mandó comida hasta saciarlos. Acá está contando una historia donde el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto y tenía que Moisés sacarlos, ¿no? Porque había una tierra buena, una tierra prometida, una tierra donde ellos iban a dejar de ser esclavos y venía algo mucho mejor, ¿no? Pero tenían que pasar el desierto. Creo que comentamos algo el domingo pasado también acerca de esto. Tenían que pasar el desierto y el desierto muchas veces manifiesta nuestras miserias, ¿no? En el desierto el pueblo de Israel decía, pero volvamos a Egipto, este hombre, Moisés, tiene la culpa, ya comíamos carne. Mentira. Los egipcios lo único que le daban era latigazo y comerían nada, tierra, pasto, porque los tenían sometidos al pueblo de Israel, ¿no? Y cuando tenían la posibilidad de ser libres, ¿sí? El desierto manifestaba lo que había en sus corazones, la queja, la murmuración. ¿Por qué? Porque todavía no veían la tierra prometida, tenían que pasar el proceso del desierto. Pero en ese desierto, déjame decirte que acá vemos nuevamente que Dios hizo milagros siempre sobrenaturales cuando los recursos tuyos se acaban. Déjame decirte que en este tiempo, cuando tus recursos se acaben, ahí van a venir los recursos del cielo. No tengas temor, cuando tus recursos se terminen, van a venir los recursos del cielo. Vas a ver cosas grandes de parte de Dios. Por eso levantate en fe, anulá los comos, reprende en el nombre de Jesús toda incredulidad y decirle, Señor, acá estoy. Estoy en medio de un desierto. Sé que estoy caminando, hoy no veo, pero ya aprendo que no es por vista, es por fe, ¿no? Y acá vemos que el pueblo de Israel, de repente dice la palabra, lo puedes buscar, ¿no? Que cuando tenían hambre, Dios hizo caer del cielo pan, pan de vida, maná del cielo, pan, ¿no? Pan real, ¿no? Jesús dice que es ese pan de vida que cayó del cielo.
Y la palabra dice que ellos eso lo podían saber porque quedó en sus memorias este registro sobrenatural en el pueblo de Israel, donde realmente en el medio de la crisis cae pan del cielo, no tenían para comer. Y en el medio de la noche, cuando estaban congelados, dice que había que se levantaba una columna de fuego para darles calor. Y durante el día en el desierto venía una nube, ¿sí? para poderlos ayudar del calor, ¿no? Entonces vemos siempre que Dios sobre la gente que confía, sobre sus hijos, sobre las personas que deciden creerle, en el medio del proceso Dios no te deja. Dios te lleva a la tierra prometida. Ahora vos, la pregunta y yo, ¿cómo vamos a actuar? ¿Con incredulidad o con fe? ¿Cómo vamos a pasar esta crisis? ¿No? Viendo todo oscuro, viendo los imposibles, o le creo a la palabra de Dios. Esta es una decisión, ¿no? Que vos y yo tenemos que tomar diariamente. Pero la palabra también quería leerte, ¿no? Para ir terminando esta reflexión. Dice que nosotros no tenemos que ignorar, ¿no? Las señales. Estamos en un tiempo realmente muy particular, nunca vivimos esto, ¿no? Y la palabra dice que no ignoremos las señales. Toda la Biblia está escrito. Si vos querés saber, ¿sí? Es más, algo que te quería compartir es que todo lo que sea científico sí se comprueba a través de la palabra de Dios. Mira, Santiago, el libro de Santiago dice que el poder, ¿sí? de la vida y de la muerte está en la lengua. Quiere decir que si yo hablo, ¿sí? lo que no es la palabra de Dios, no hablo cosas que están de acuerdo al corazón de Dios, si yo hablo cosas negativas, mi alma, mis emociones van a ser perjudicadas. Pero si yo hablo la palabra de Dios, si yo le creo a Dios y empiezo a declarar lo que Dios dice aún en medio de la dificultad, del desierto, yo voy a ver cómo mi alma, mi corazón, mi mente se activan en fe, ¿sí? Viene nueva energía, viene nueva fuerza, ¿no? Y Dios empieza a sacarme de ese desierto. Aún me quede kilómetros por caminar, mi corazón y mi mente ya me está viendo en la tierra prometida. Entonces, mirá lo que dice, ¿no? Acá. Dice que nosotros no debemos ignorar, ¿no? Esto que te quiero leer está en Mateo 13. Vos después léelo tranquilo. Mateo 13, capítulo 13, del versículo 3 al 23, ¿no? Lo que habla esta palabra, está hablando Jesús a sus discípulos, y los discípulos más bien le preguntan a él cuáles serían las señales, ¿no? de todas estas cosas donde Jesús dice: yo voy a morir, voy a ser crucificado, voy a irme, voy a estar a la derecha del Padre intercediendo por ustedes, pero les envío al Consolador, al Espíritu Santo, ¿no? Y esto es la nueva revelación que la gente del Antiguo Testamento no había tenido esa experiencia con Dios, ¿no? Porque Dios estaba y hablaba con una persona solamente. Por ejemplo, con Moisés le daba el informe para hablarle a su pueblo, ¿no? Pero cuando Jesús murió, dice que Él no nos iba a dejar huérfanos, le dice a sus discípulos. Enviaría al Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu de Dios, a que habite en nuestros corazones, ¿no? Y aunque no tiene cuerpo, como algún día ya no lo vamos a tener en el bolsillo, no significa que no sea una persona y que no esté, ¿sí? Porque es espiritual en medio de nosotros. Y cuando nosotros hablamos con Dios, le pedimos tener una revelación de Él, es el Espíritu Santo que yo lo recibo en mi corazón y empieza a darme revelación y entendimiento, conocimiento, no lógico, no intelectual, de cómo es Dios, ¿no? Pero acá los discípulos le decían, ¿cómo es esto, no? ¿Cuáles serán esas señales cuando todo este mundo se vaya pasando? Porque vos prometiste que ibas a volver, ¿no? Y acá lo puedes leer en tu casa, ¿no? Como te dije antes en Mateo 13, capítulo 13, el versículo 3 al 23, hay varias señales. Unas son, ¿no? las plagas, las pestes. Esto no es casualidad, ¿no? Esto no es que nosotros queremos infundir temor, sino justamente es difundir conciencia de que lo que la palabra dice se cumple. Y acá me colgué antes, ¿no? Y me olvidé de seguir contándote lo que decía Santiago, que te dije que el poder de la vida y la muerte está en la boca. Entonces, científicamente se descubrió que la lengua
está conectada con el sistema nervioso central. Entonces, las personas que hablaban vida, que hablaban positivamente, sus emociones y su físico era más fácil de ser sanado. Entonces, vos decís, wow, ¿no? El hombre descubre todo, el hombre dice, somos omnipotentes, pero ya estaba escrito en la Biblia, te estoy diciendo hace más de 2000 años, ¿no? Que el poder de la vida y la muerte estaba en la lengua, ¿no? Entonces, este es el paréntesis que yo antes me fui, ¿no? de tema y quería hacerte. Que vos empieces a activar, ¿sí? En tu boca el hablar la palabra de Dios. Para eso la tenés que aprender. Y acá decía que te estaba diciendo de los discípulos que le preguntaban, ¿no? De esas señales. Y dijo, por haberse, una de las cosas que a mí me llamaba la atención, más allá de que había muchas señales como las plagas, los terremotos, los virus, ¿no? Que la maldad, ¿sí? Se iba a multiplicar en el mundo y el amor de muchos se enfriará. Yo quiero decirte esto, que la prueba, que la crisis no saque lo peor de vos. ¿No? Que en este tiempo que estás con tu familia, con tus hijos, no permitamos que la crisis enfríe, ¿sí? Nuestro corazón, que nos haga realmente personas que en vez de sacar lo mejor de nosotros, saca lo peor, ¿no? Y empezamos en nuestro hogar a discutir, a pelear, ¿no? Y a ver lo peor del otro. Yo ayer estaba en el patio de mi casa y de repente, ¿no? Hay una parte que se salió una maderita del techo, ¿sí? Que es la parte, se le dice cenefa, que es la parte, ¿no? que trae la estética, y se salió un pedacito. Y yo, en vez de estar ahí disfrutando de ese cielo que estaba disfrutando hermoso, era de noche, ayer fue un clima espectacular, en un momento, en vez de concentrarme, ¿no? En toda esa belleza que yo miraba, los árboles, me empecé a concentrar en eso que faltaba. Me empecé a concentrar en ese pedacito de madera que faltaba del techo y de repente cuando me di cuenta me estaba robando la paz y empezó mi cabeza a decir, no, uy, eso hay que hacerlo, mirá qué feo que queda. ¿Qué quiero decirte con esto? Que no hay que ocuparse de las cosas, hay que ocuparse, pero no era importante en ese momento, ¿no? ¿Qué hice? Me enfoqué en el único defecto, ¿sí? Que había ahí afuera de la casa. Entonces, en el medio de la crisis, lo que hace, hay veces es ahí en tu hogar, en tu casa, empezarte a enfocar, ¿sí? En los únicos defectos y en las únicas debilidades que hay en tu hogar, en tu esposa, en tus hijos, en tu familia. Por eso en este tiempo, ¿no? Como dice Jesús, le dice a los discípulos, que iba a haber muchas señales, pero que la maldad, ¿sí? Iba a ir en aumento, ¿no? Y el amor de muchos iba a enfriar. Estemos atentos a esto, que no se enfríe el amor en nosotros, que no se enfríe la capacidad de perdonarnos como Dios nos perdona a nosotros, ¿no? Como Dios nos perdonó a nosotros, ¿no? Que no se pierda esa capacidad de perdonar, ¿no? En las crisis se levanta la queja, la murmuración, lo que te estaba contando del pueblo de Israel, ¿no? Camino a la tierra prometida. Y ahí muchas veces caes de la gracia. ¿Qué significa? Caes de esa misericordia que Dios hizo con vos, no la das hacia el otro, ¿no? No la empezás a extender. Entonces ahí el amor se empieza a apagar, empezás a enfocarte en lo negativo de tus hijos, de tu familia, en vez de enfocarte en lo mejor. Que en este tiempo de crisis vos puedas aprovechar para decirle a Dios, observa mi corazón, observar mi propia vida y que no me enfoque solamente ni en lo negativo de mí ni en lo negativo de mi familia, ¿no? Que no mire lo único que falta, que mire la obra terminada, que mire con ojos de fe, ¿no? Como decía esta palabra, que Dios siga haciendo milagros en medio de la crisis. Tené confianza, Dios va a hacer la obra en tus hijos, en tu familia, en el medio del desierto, lo que hoy no estás viendo, Dios va a hacerlo una vez más, ¿no? Y yo quiero para terminar compartirte una palabra que está en Timoteo 6, versículos 11 y 12. Dice cómo debemos pelear, ¿no? La batalla de la fe. Y le dice, acá vemos en 1 Timoteo, como dije, capítulo 6, versículos 11 y 12, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual fuiste llamados y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. ¿Qué está hablando?
¿no? Que en el medio, ¿sí?, de las crisis, te estábamos diciendo, en el medio de las dificultades, se levanta, ¿sí?, una batalla, ¿sí? Una batalla en nuestro interior, en nuestro corazón, lo exterior, la realidad que pasa afuera, ¿no? La economía, todo lo que quizás a vos hoy te está costando enfrentar. Pero acá la Biblia nos enseña a pelear esta buena batalla de la fe. Y acá le está diciendo, ¿no?, Pablo a Timoteo, que siga la justicia, la piedad, la fe, el amor y la perseverancia y la amabilidad. Son estas virtudes que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, ¿no? Que le puedas hablar ahí en este tiempo que estás en cuarentena y en tu casa, decir: Señor, hace crecer en mí la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia, la amabilidad. Y vos vas a ver cómo, aún en medio de la crisis, el ambiente, ¿sí?, en tu hogar cambia, cómo tu corazón empieza a cambiar. Y acá puse 3 puntos donde la batalla, ¿sí?, de la fe la gano con armas espirituales. Una es la intimidad con Dios, anótalo. El punto 2 pusimos la lectura y la meditación de la palabra. Y el punto 3 es tomando autoridad, dominio propio, ¿no? Es fundamental. Vos que estás ahí del otro lado, quizás es la primera vez que nos estabas escuchando, entraste a YouTube, te pasaron el link y vos decís, ¿no? Intimidad con Dios. ¿Qué es esa intimidad con Dios? La intimidad con Dios yo siempre la describo como el punto crucial para poder entender el amor de Dios. No podemos decir el el amigo de fulano es de tal manera hasta que yo no lo conozco, hasta que yo no empiezo a pasar tiempo. Voy a oír, ¿no?, de cómo es el amigo de fulano, el amigo de mi amigo, pero lo tengo que conocer, tengo que empezar a caminar, pasar tiempo, saber lo que le gusta, lo que no le gusta y por qué es de determinada manera. Lo mismo es Dios. Vos necesitas en este tiempo poder tener una experiencia de intimidad con Dios. Quizás vos conocés, ¿sí?, a un Dios de religión, a un Dios donde escuchaste oír, un Dios donde vos tenés un conocimiento intelectual. Pero yo te quiero animar hoy a que puedas hacer una oración para que Dios se revele a tu vida, ¿no?, y puedas tener un encuentro íntimo, ¿sí?, con Dios. Y aún en medio de la crisis, él veas que Él está, Él veas que Él te va a sacar adelante. Otro de los puntos que decíamos para pelear la buena batalla de la fe es la lectura y la meditación de la palabra, ¿no? Es como que si yo busco a Dios pero no leo la palabra, es como que estoy pisando en tierra movediza, ¿no? No puedo vivir, ¿no?, vamos a llamarlo de una manera de experiencias, de experiencias sobrenaturales, porque me puedo ir hacia el lado místico y empiezo a no tener un apoyo, una base firme, y empiezo a creer que Dios es de la manera emocional, como yo empiezo a sentirlo, a verlo, ¿no? La palabra es aquella que hace la base para mi caminar diario, es la guía y lumbrera a mi caminar. La palabra es la que realmente está engendrada en la naturaleza, ¿sí?, de Dios. Si vos querés conocer a Dios, tenés que, aparte de buscar en intimidad, leer la palabra. Ahí en la palabra vas a descubrir cómo es Dios y lo que tiene para tu vida. Y lo otro es tomando autoridad y dominio propio, ¿no? ¿Qué significa tomando autoridad? La palabra de Dios dice que Dios no nos dio un espíritu de temor y de cobardía, sino de dominio propio, ¿no? Podés leer, te invito a que leas Romanos 5 y que después leas Romanos 6. Está hablando, ¿no?, que en Romanos 5 y en Romanos 6 está hablando cuando nosotros no conocemos a Dios y estamos como de alguna manera entendiendo solamente la parte de la ley moral, los 10 mandamientos, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, pero no entiendo por qué Dios lo dijo, ¿no? Y Jesús dijo: no vine a anular la ley y estos 10 mandamientos, sino que lo vine a cumplir. Pero hay algo mayor, ¿no?, que es la gracia, porque no vas a poder cumplir vos y yo, ¿sí?, estos 10 mandamientos sin equivocarte, ¿sí? Te vas a equivocar, le vas a errar, ¿no? Y la ley no perfeccionaba al hombre, porque solamente la hacía, ¿sí?, por temor, porque
tenía que hacerlo, pero muchas veces no comprendía la mayoría de los hombres. Por eso Dios preparó un momento y preparó a Jesús para darle cumplimiento a esa ley, pero para que realmente entienda que el amor y la gracia de ese sacrificio en la cruz sobrepasó a esa ley, la cumplió, pero esa ley que dice que ya está escrita en nuestros corazones, el Espíritu Santo vino a darnos vida, vida en abundancia. ¿Qué quiere decir? Vino a traer revelación, vino a traer entendimiento sobrenatural de la naturaleza de Dios, ¿no? Entonces, el dominio propio sobre aquellas cosas que nos alejan de Dios no puede venir nunca, sino es a través de recibir a Jesús en tu corazón, de pedirle al Espíritu Santo que entre. No podés cambiar con tu propia fuerza. Él nos dejó al Espíritu Santo para que seamos perfeccionados, ¿sí? Y seamos libres de aquello que nos ataba, que es el pecado, ¿sí? Vos y yo no podemos ser libres de aquello que realmente nos hace esclavos, que es el pecado. Solamente Jesús en esa cruz trajo el poder sobrenatural para hacerte libre de aquello que te ata y aquello que te esclaviza y aquello que realmente hace que la vida del hombre sea infeliz. Odio, depresión, amargura, sexualidad de alguna manera, ¿no? Perversa, y así un montón de cosas, ¿no? Tanto vos y yo eh, eh, somos pecadores, porque la palabra dice que no hay alguien justo que haga el bien y nunca peque, siempre pecamos, pero la diferencia es que yo no puedo, ¿sí?, desarrollar el conocimiento de Dios sin un corazón que esté dispuesto a buscar la santidad, porque la Biblia dice que Él es santo y que nosotros debemos ser santos como Él es santo, pero esto es imposible. Pero te traigo una buena noticia, ¿no? Que esa autoridad y ese dominio propio lo desarrollás cuando vos le pedís a Jesús que entre en tu corazón. Por eso ahí donde estás, yo te invito, ¿no?, a que podamos repasar juntos esta palabra para terminar, la cual titulamos En la crisis Dios sigue obrando milagros, ¿no? Y ahí vimos 2 Reyes 4, ¿sí?, del 42 al 44, un milagro sobrenatural, ¿no? Donde Eliseo se hace una pregunta, ¿cómo le voy a dar de comer? ¿No? Donde a estas 100 personas con 20 panes, ¿no? Y el cómo casi arruina el milagro. No digas el cómo, sino levántate en fe y deja que Dios actúe en medio de tu crisis, en medio de lo que no podés hacer con tus propias fuerzas. Déjalo Dios actuar de manera sobrenatural, como creyendo, teniendo fe. También vimos en el Salmo 78, 24, como Dios, camino al desierto de Israel, lo saca de Egipto para llevar una mejor tierra, y Dios en el desierto los trata, sale lo peor de Israel del corazón, pero Dios le muestra lo sobrenatural, lo sostiene milagrosamente dándoles de comer, cubriéndoles del frío, del calor, y empiezan a darse cuenta de lo que había en su corazón, ¿no? Que la crisis, de amargarte, viendo lo que hay en tu corazón, sea la oportunidad para ser transformado por el amor y el corazón de Dios. También hablamos de las señales que en los últimos tiempos iba a haber, le preguntan los discípulos a Jesús, y una que lo podés ver, te decíamos en Marcos 13, del capítulo 3 al 23, que me llamaba la atención, era que la maldad se había multiplicado y el amor de muchos se había enfriado, más allá de todas las señales, ¿no? Los virus, las pandemias, todo lo que esta cuarentena nos hace ver que realmente las palabras de Dios no son mentiras, que está escrito hace 2000 años y que se están cumpliendo. Entonces, que ve de aterrarte, ve de decir, wow, yo no quiero que me vaya mal, por eso me acerco a Dios, esa es la excusa, ¿no? En el momento de crisis, donde nos acercamos a Dios, y es la excusa de Dios para darse a conocer. Entonces pelea la buena batalla de la fe, era el último punto, intimidad con Dios para poder conocer lo que es orar, cerrar tu puerta, la lectura y meditación de la palabra para caminar en terreno firme, y el otro punto es tomando autoridad y dominio propio, que ese dominio propio viene a través del Espíritu Santo. Entonces yo te invito ahí que si nunca tuviste una experiencia con Dios, si nunca tuviste una experiencia con Jesús, salgas del cómo, renuncies a tu lógica, renuncies a tu incredulidad y hoy le des la oportunidad ahí a Dios de tener una experiencia con Él. ¿Cómo? Queriendo. ¿De qué otra manera? Reconociendo que somos pecadores, todos que nos equivocamos, ¿sí? Y el último punto es realmente darle tu vida a Jesús
para que Él la guíe. Entonces vamos a hacer esta oración. Si del otro lado, vos que estás escuchando por primera vez, nunca tuviste una experiencia con Dios, pedile al Espíritu Santo que entre ahí en tu corazón, ¿sí? Y vamos a hacer esta oración. Señor Jesús, repetí conmigo ahí del otro lado, yo te invito a que vos vengas a mi corazón. Espíritu Santo, yo te invito a que vengas a mi corazón. Señor Jesús, te acepto y te recibo en mi corazón como Señor y como Salvador. Te pido perdón por mis faltas, por mis pecados, por mis errores, porque muchas veces lastimé, muchas veces me lastimaron y hoy no puedo perdonar. Pero te pido perdón, Señor, por mis pecados y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Reconozco que eres el Hijo de Dios y que resucitaste de entre los muertos. Gracias, en el nombre de Jesús, amén. La palabra dice que vos ahora, ¿sí?, pasaste de hacer creación de Dios, que Dios ama su creación, las plantas, los animales, a ser hijo y heredero de sus promesas. Los hijos tenemos la capacidad de disfrutar de la herencia de nuestros padres. Y ahora vos dejaste de ser creación, la cual Dios ama, para pasar a un nivel más profundo, un nivel único, ¿no?, que es el ser hijos de Dios. Entonces, en este tiempo, acércate a alguien, si no tenés un amigo realmente que es cristiano, acércate a una congregación, acércate a un amigo que es cristiano, el que te pasó este link, y decirle: yo quiero conocer más de Dios. Así que bueno, Dios te bendiga, espero que esta palabra te haya sido de bendición y nos vemos el próximo domingo. Declaramos una semana de bendición, victoria en medio de la crisis y que Dios está al control de tu vida. Dios te bendiga.